vamos con el siguiente invitado telemáticamente, porque él nos va a hablar sobre justamente el Papa Francisco, Jorge Bergoglio. Estamos hablando de un periodista argentino, analista y autor del libro El Papa Peronista, la historia secreta de cómo Francisco opera en el día a día de la política argentina. Así que damos la bienvenida a Ignacio Zuleta y su trabajo sobre el Papa Francisco, con un fortísimo aplauso. ¿Cómo anda, Ignacio? ¿Cómo le va a usted? Bruno Masi le saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿me escuchan? Sí, perfectamente. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo está usted? Muy bien. Bueno, qué suerte. ¿Y cómo se inspiró para escribir sobre el Papa? Y en este caso, rotulando su obra El Papa Peronista. ¿Por dónde vino la mano ahí? Bueno, es un compromiso profesional con la editorial Planeta, que me encargó un libro a un tema de elección. Yo consideré que la personalidad del Papa Francisco, desde la mirada de la política, era interesante ahondarla, profundizarla, porque además no había, y creo que no hay ningún libro comprensivo de la biografía política del Papa Francisco. No es una biografía personal, yo no entro en los recodos personales e íntimos de su infancia, su formación. Yo voy directamente a su actuación política a lo largo de su vida, y este libro, que salió en el año 2019, sigue siendo, creo yo, el único que ha abordado este tema. Hay otro libro de Mariano de Bedia, que es un colega acá argentino, que ha escrito sobre la relación con dos gobiernos de Bergoglio, pero el mío es más extenso en el periodo que abarca. Este fue mi interés. Naturalmente nace de un interés en el personaje. Es un personaje muy interesante por su formación, por su mirada y su tenacidad política. Es un hombre de una enorme astucia política, diría yo, superior a la media de los sacerdotes de la Iglesia Católica, de una cultura superior también a la media de los sacerdotes de la Iglesia Católica, y eso le permite llevar a él sus ideas, su país, su continente al pecho del mundo, al Vaticano, y creo que su legado es interesante también desde este punto de vista. Le aclaro que mi visión no es desde la Iglesia. Usted lo conoció, Ignacio Zuleta, ¿usted lo conoció al Papa Francisco, digamos, viviendo ahí en Buenos Aires, verdad? Yo lo he saludado en alguna ocasión, pero no lo he conocido ni he hablado con él. Yo estuve con él en Roma, saludándolo en un grupo pequeño de personas, pero él sabía de mi libro. Yo tuve comunicación con él y con su entorno, pero él nunca quiso dar testimonios para este libro. Bueno, y justamente... Él consideró siempre ¿cómo le podría decir? Estaba disgustado con que le atribuyera yo una relación con el peronismo. Y porque creo que es una mirada que no es esencial en él, pero en lo político sí lo es, que lo recorta y lo achica y no lo agranda. Y el Papa, como todos los sacerdotes, es un hombre deseoso de ser cada vez más comprensivo y extenso, y decir que es el Papa peronista recorta su área de actuación, le produce algún conflicto, porque hay sectores que dicen, es peronista, no me gusta porque yo no soy peronista, pero lo mío es una descripción de su relación con el peronismo. Él no fue un militante político, él es un papa con una enorme capacidad política. Pero le gustó siempre la política. Él fue político, digamos, en su actuar cotidiano. Él tenía una personalidad que se interesaba en la política, pero no por la política en sí mismo, sino por los conflictos políticos que tenía la Iglesia y que le tocó a él resolver.
El más importante en su juventud fue cuando fue provincial de la Compañía de Jesús en algunos países de Sudamérica y le tocó conducir el proceso de distanciamiento de la Compañía de Jesús de la teología de la liberación, porque según la propia Iglesia, la teología de la liberación en su versión más ortodoxa era una visión ligada o empapada de la lectura marxista de la sociedad. Él se ocupó de separar a la Compañía de Jesús de esa línea, creando una nueva visión, también social, profundamente social, que es la llamada teología del pueblo argentino, que es un cuerpo de doctrina social que responde al Concilio Vaticano II y sus instrucciones, y que se asienta fundamentalmente sobre el peronismo argentino. Dígame una cosa, ¿cómo en 12 años de papado del Papa Francisco, del pontífice, del sumo pontífice argentino, nunca él pudo recalar ahí en su país, siendo el representante de Pedro en la tierra, digamos? ¿A qué se debió eso? Él no quería enfrentar justamente a estas huestes peronistas de las que usted habla. ¿Qué pasó? ¿Es una cuestión política que le impidió a él avanzar sobre la idea, que iba a ser fabulosa, de que un papa argentino visitara su propia nación, con 45 millones de personas, ¿verdad? ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo usted analiza ese punto que para mí es muy extraño? Porque visitó más de 60 países y nunca, siendo papa, recaló en su propia nación. La decisión de no venir a la Argentina no creo que sea estrictamente algo ligado a su voluntad. Él siempre manifestó que quería venir, pero que no había encontrado el momento adecuado para hacerlo. Lo que es importante entender es que la Argentina, la Iglesia de la Argentina, no tiene ninguno de los problemas gravísimos que tiene la Iglesia del resto del mundo. Fundamentalmente la persecución de los cristianos, que en algunos países son regiones del mundo hay mártires de la fe que son asesinados por su sola condición de ser cristianos. Hay iglesias clandestinas y perseguidas en países de Oriente, de Asia, de África, y esos problemas en la Argentina no existen. Tampoco en la Argentina es un país que tenga la gravedad o la cantidad de denuncias de abusos de sacerdotes, que es el otro gran problema que tiene la iglesia de hoy, por denuncias en Irlanda, Alemania, Estados Unidos, que le han costado Chile, que renunciaron todos los obispos. Esta cuestión que perfora a la iglesia de los últimos 20, 30 años, que le ha producido pérdida de fieles, debates profundos, crisis de conducción y mucha plata. En Estados Unidos especialmente ha debido la iglesia vender riquísimas posesiones para pagar indemnizaciones en juicios que perdió por el abuso. Entonces, si eso suma a ustedes esos dos factores, a un tercer factor. Él ha sido un hombre como gobernante de la iglesia, arzobispo de Buenos Aires y papa, antes provincial de los jesuitas, ha tenido una relación conflictiva con varios gobiernos argentinos, especialmente gobiernos peronistas. Él no se llevó nada bien con el gobierno de Carlos Menem, con el que le tocó convivir como arzobispo de Buenos Aires un breve periodo. Se llevó relativamente bien con el gobierno de Eduardo Duhalde, que duró un año. Se llevó mal con el gobierno de Néstor Kirchner, se llevó mal con el gobierno de Cristina de Kirchner y se llevó mal con el gobierno de Alberto Fernández. El gobierno en el que mejor se llevó fue el de Mauricio Macri, que es un gobierno del no peronismo, es donde tuvo su mayor cantidad de amigos y fundamentalmente con quien hizo realizaciones políticas muy importantes. Uno fue la creación en el año 2016 de un salario complementario de los pobres más pobres, que están más
en la base de la sociedad más humilde, que es un sueldo, una entrega de dinero mensual que dura hasta el día de hoy en la Argentina de manera creciente para la asistencia de los pobres. Eso fue una creación de una negociación entre la Iglesia y el gobierno de Mauricio Macri. Y lo segundo, que es más importante, o igualmente importante, fue una ley revolucionaria que fue hacer un censo de barrios populares, barrios pobres. Se localizaron 6.500 barrios pobres en la Argentina y se decidió el Congreso en la ley que promovió el Papa y el gobierno de Macri, que se sancionó con una altísima adhesión legislativa de las dos cámaras, para expropiar esas tierras con cargo a los fondos estatales y dársela a sus ocupantes actuales. Eso es un programa, es una revolución agraria, si quiere usted, para usar algún término o un rótulo, una revolución social que obviamente tiene problemas de financiamiento, como todos los emprendimientos públicos de la Argentina, pero que ha continuado durante el gobierno de Alberto Fernández y continúa con el actual gobierno. Esas realizaciones las hizo Bergoglio, la iglesia de Bergoglio, y sus organizaciones con el gobierno de Macri. Todo esto generó relaciones buenas o no tan buenas con el distintos gobiernos, pero el Papa temía la reacción que podía ocurrir en la sociedad argentina si él venía a la Argentina durante los gobiernos Kirchner, donde Cristina Kirchner era la viuda de Néstor Kirchner, que había dicho que Bergoglio era el jefe de la oposición política que tenía. O lo que hubiera hecho el peronismo cuando, teniendo buenas relaciones Bergoglio con Macri, viniera el Papa a la Argentina y produjera incidentes y conflictos. La obsesión de él era la paz, era que no hubiera conflictos en un país que en los años 70 había tenido muertos, persecución, exilio, desaparición de personas. Eso para él era una obsesión que ni él, ni la iglesia, ni sus seguidores alimentaban la posibilidad de la violencia y el conflicto. Y en eso su legado quizás es lo más importante, porque la Argentina hoy es uno de los pocos países de la región y del occidente europeo, los países que tienen sistemas republicanos en el occidente europeo, que puede asegurar la alternancia pacífica de gobiernos del mismo signo sin que haya presidentes procesados, encarcelados, vetados, muertos, como ocurre en la mayoría de los países de la región. Y en eso, una contribución que ha hecho la Argentina se la debe a el Papa Bergoglio, que se ocupó especialmente de eso. Qué interesante. O sea, la obsesión del Papa Bergoglio era la paz, o de Francisco era la paz. Y en un país que había sido muy violento. Sí, claro. Estamos en diálogo con Ignacio Zuleta, para aquella gente que recién se conecta con nosotros, periodista argentino, analista y autor del libro El Papa Peronista. Y como que le molestó un poco ese encasillamiento al propio Jorge Bergoglio en su momento, el rótulo del trabajo de Ignacio Zuleta, el Papa Peronista. Y agregó a propósito, Francisco, en la hipótesis de tener una concepción peronista de la política, ¿qué tendría de malo eso? Por ejemplo, es una consulta. Bueno, es lo que el Papa se preguntaba cuando siempre se le preguntó si era peronista, y dijo no, y tenía razón, él no era un militante político, pero si fuera peronista, ¿qué problema habría? Claro. Él en una serie de testimonios de gente que tuvo mucha familiaridad con él, yo lo reproduzco en mi libro, él admitía su simpatía por el peronismo. Él solía regalar en algunas ceremonias de bautismo de amigos de él o de hijos de amigos el libro La Comunidad Organizada, que era un manual de doctrina de Juan Perón. Él habrá dicho en algún momento: a mí me gusta que los gobiernos sean peronistas. Hasta en broma lo trató. Hay una anécdota muy ilustradora sobre esto, que cuando él se reúne
se reúnen en privado en julio del 2013 con Dilma Rousseff, cuando él hace un viaje a Brasil para participar de la cumbre juvenil mundial, a poco de haber sido designado papa. Él fue elegido papa en marzo del 2013 y va en julio. En esa conversación privada que contó uno de los ministros de Dilma Rousseff en Brasil, él dijo: yo soy el primer papa latinoamericano, soy el primer papa jesuita, el primer papa argentino, y riéndose y dijo: también soy el primer papa peronista. Ah, sí. O sea, eso está contado por el ministro Carvalho, que era un ministro que tenía mucha familiaridad con el Papa y con Dilma Rousseff. Ese es un testimonio. Quienes niegan la condición o que les molesta que se diga esto, dicen: no, lo dijo en broma. Claro, tenía mucho sentido del humor también el Papa Francisco. Sí, pero las bromas también forman parte del testimonio. Claro, por supuesto, por supuesto. Y no hace falta ser psicólogo freudiano para saber cuánto de verdad cargan las bromas. Bueno, la elección de Francisco como Papa en el año 2013 es el hecho más importante, relevante en la historia argentina y la más grande victoria electoral de la historia del peronismo. Pero hasta entonces, la actuación y el protagonismo discreto pero decisivo de Jorge Mario Bergoglio en cada uno de los hechos más trascendentes de medio siglo de vida política y ciudadana nacional habían pasado inadvertidos o reconocidos de manera equívoca y confusa a los ojos de sus contemporáneos. En el Papa Peronista, que es el trabajo, el libro de Ignacio Zuleta, con quien estamos conversando, ha compuesto la detallada, analítica y apasionante narrativa de cómo fue el ascenso del sacerdote jesuita que ocupa el trono de San Pedro, ocupaba en el Vaticano, y cómo desde ahí interviene en la política argentina gracias a una red de relaciones discretas y otras no tan discretas y múltiples acciones desconocidas. ¿Cómo usted sintetizaría todo esto de vuelta, querido Ignacio Zuleta? Bueno, creo que en un balance, desde el ángulo político, no eclesiástico, porque no es mi mirada, no pertenezco a la iglesia, ni soy un analista, un entornista o un insider de la vida religiosa. En el balance de la relación de él con la política, especialmente de la política argentina, creo que la Argentina y la región le deben muchísimo al Papa por esta obsesión que tenía por la paz, más allá de otras valores y aportes que yo entiendo y en lo personal puedo compartir, que son la apertura de la iglesia, la horizontalización, la recuperación del programa de la caridad, la simplificación, el anticlericalismo, el no clericalismo, la crítica que hizo el Papa durante toda su vida de los sacerdotes que privilegiaban la protección de los beneficios corporativos de la iglesia y por encima muchas veces de valores que estaban más ligados a la doctrina originaria del cristianismo, la idea de la iglesia misionera, la idea de la iglesia que tiene que ir hacia lo distinto, hacia lo diferente. Él era un hombre de una enorme cultura intelectual, no reflejada todavía, es decir, no expresada por escrito, porque él comenzó de joven una tesis doctoral sobre Romano Guardini, que es un filósofo alemán, muy importante, que desarrolla toda una doctrina que es crítica a la dialéctica hegeliana, es decir, la idea de que el mundo es contradicción, que es tesis, antítesis y síntesis. Él decía que la realidad era como un poliedro, como una forma, como un volumen de tres dimensiones con distintas caras, y que la misión era entenderla, comprendiendo cómo cada cara se conciliaba con la otra,
Se encastra con la otra o con las otras. Exacto. Entonces, la idea del poliedro, que la toma de Guardini, filósofo alemán, sobre la que él comenzó una tesis doctoral que nunca terminó, quedó trunca, no sé por qué razón, está en el centro del pensamiento. Es decir, es posible convivir sin la contradicción como método. Y eso creo que es el segundo aporte más intelectual, si querés, o más hay que estudiarlo más a fondo, en algunos escritos que él tiene, pero mucho en lo que decía y en lo que hacía, es otro aporte a una visión más pacífica de la realidad en un mundo que está desatado, como decía él mismo, en una tercera guerra mundial informal o en cuotas o casi con sordina. La idea de que los conflictos se iban de las manos en este mundo que estalla después de la caída del comunismo y se rompe la polarización, cuyo último, se rompe el bilateralismo de la posguerra, cuya última expresión es el gobierno de Trump, que digamos levanta la vigilancia de Estados Unidos sobre el mundo y empiezan a aparecer conflictos que parecían controlados. Bueno, era un hombre que estaba muy interesado en buscar una solución sobre eso. Sí, justamente. La obsesión suya fue lo de la paz, y él hacía mucho hincapié en la paz en el mundo entero, y ahora está en contra del rearme allá en Europa. De eso hablamos también hoy en unos minutos atrás. Bueno, y desde la perspectiva suya como periodista de fuste, porque tiene usted una dilatadísima y respetadísima carrera comunicacional, querido amigo Ignacio Zuleta, ¿cómo ve a la Argentina usted hoy, desde, digamos, desde la perspectiva política? ¿Qué balance hace, por ejemplo, de la gestión de Milei, el actual presidente de ustedes? Bueno, es una pregunta que daría para mucho más, varias horas de conversación. Creo que la gestión de Milei es una gestión que es muy prematuro aún evaluarla. Tiene una expresión en lo político de un pensamiento, yo diría que en la Argentina está muy generalizado. Hay que pensar que en la última elección presidencial, que la Argentina tiene doble vuelta, en la primera vuelta hubo 5 candidatos a presidente, y de los 5, 4 manifestaron la misma orientación que hoy desarrolla el presidente Milei en su gestión. Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Javier Milei querían una economía más desregulada, más cercana a la ortodoxia, con menos subsidios, con menos inflación, con menos desempleo, con más apertura al mundo. Este programa que lleva adelante es compartido por la mayoría de la dirigencia argentina, de los partidos políticos que integran el Congreso, que lo han ayudado mucho a gobernar desde un gobierno, como ocurre en lo que va del siglo, es el cuarto o quinto gobierno de minorías que hay en la Argentina. Él no tiene apoyo legislativo, no tiene apoyo territorial en gobernadores, no tiene partido, porque su partido es el partido de Macri, Cambiemos, que le gobierna y le da el apoyo, porque el voto de Cambiemos, de la alianza que integra Macri y otros partidos, fue el que le dio los votos para ganar la segunda vuelta, para hacerlo presidente. O sea, tiene un gobierno de prestado, digamos. Entonces, es un gobierno de prestado muy débil, que va transitando con ayudas externas de otros partidos que le cobran con cargos, con prebendas, como ocurre en la política. Es un oficio transaccional, pero creo que es prematuro todavía yo me cuidaría mucho de hacer una evaluación de su gestión. Lleva muy poco tiempo. Sí, por supuesto, pero ¿hubo una conexión, digamos, honesta entre Milei y el Papa Francisco o no? Bueno, ha habido expresiones muy insultantes y ofensivas de Milei
al Papa, cuando dijo que era el representante del maligno en la tierra, pero después fue al Vaticano, se arrodilló, lloró y le besó las manos. Creo que nada de lo que Milei diga en público, como todo político, yo entiendo este escepticismo a todos los políticos, nada de lo que digan importa mucho, porque siempre al poco tiempo dicen lo contrario. Es muy de los políticos el empleo de las palabras como arma arrojadiza para esconder intenciones, para esconder. Por tanto, yo no tomaría en serio nada de eso. El gobierno de Milei como gobierno ha respetado mucho las realizaciones que heredó del gobierno, de aquel acuerdo que había hecho Bergoglio y la Iglesia con Macri. Ha respetado el manejo de los fondos para la aplicación de la ley de villas, que es la ley de reivindicación de la tierra para los más pobres. Si bien está desfinanciada, como la economía argentina, que ha hecho grandes recortes para ajustarse a un programa de déficit fiscal bajo, pero ni ha derogado esas medidas, ni ha propuesto que se deroguen, y ha perseguido a los dirigentes que emocionaron este programa. O sea que en lo importante ha habido un respeto del gobierno de Milei a Bergoglio y al Papa, que es entendible porque lo más importante de la tarea política del papado de Bergoglio respecto a la Argentina lo hizo con el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, que es quien le da el oxígeno a Milei para poder gobernar. O sea, es coherente con la relación que tiene Milei con el programa de la mayoría del arco legislativo que le dio el voto para ser presidente y que le permite gobernar. Desde una minoría, yo creo que es de los gobiernos de minoría que ha tenido la Argentina en lo que va del siglo XX, que son todos han tenido una discapacidad formal para ejercer la mayoría. El gobierno de Milei es el que menos poder tiene, el que menos fuerza tiene. Entonces, tiene que respetar las cosas. Bueno, dígame, Zuleta, ¿podríamos hablar de una cultura libertaria, también de un avance de esa corriente de pensamiento desde las redes, desde los medios, desde la propia intelectualidad? ¿Se podría hablar de una cultura libertaria? No, hay un proselitismo libertario, llamado libertario por los propios protagonistas, que en realidad son conservadores, explotan una confusión muy frecuente en el léxico político, por lo menos de nuestra cultura mediterránea, que es confundir el liberalismo con el conservadorismo. El gobierno de Milei es liberal, es conservador, es librecambista, pero librecambista todos piden libertad económica, conservadores y los liberales, pero es un gobierno conservador. Es un gobierno que recorta derechos, que se burla del feminismo, que es probablemente el movimiento más liberador que ha conocido la condición humana en los últimos siglos. Se ríe, es homófobo, se ríe de la condición sexual, se ríe de los transgéneros, recorta programas, es antiabortista, o sea, reúne todas las condiciones de un conservador, y más aún del conservador extremo, con sus ídolos en el mundo, que son Orbán, que son Meloni, que son Trump, que son conservadores. Ahora, ser liberales en economía, todo el mundo es liberal, hasta China es liberal en economía y gobierna el Partido Comunista, y Rusia es liberal en economía. O sea, la libertad de mercado o las reglas de libertad de mercado para que los negocios funcionen son de la conducta humana. Ahora, no es un liberal en lo político. Liberal en lo político es entender que el mundo va a ser mejor de lo que fue antes, que nunca hay que volver hacia atrás, ni tener nostalgia de lo que pasó, porque todo tiempo pasado fue peor. Claro, lo que pasó ya pasó, Dígame. Fue malo. Y fue malo. Y fue malo. En cambio, los conservadores creen que hay que
buscar estructuras del pasado, porque la humanidad viene de una edad de oro hacia una edad de hierro y hacia una edad de barro, y que hay que volver atrás. Eso hace a un conservador. En eso Milei es un conservador. Él abomina de la historia argentina del siglo XX, abomina de los derechos humanos, de los derechos sociales, abomina de los gobiernos que hicieron que la Argentina sea un país igualitario, que tenga educación gratuita, salud gratuita, pensiones casi universales que tienen pocos lugares en el mundo. O sea que él quiere volver al siglo XIX, cuando había 10% de alfabetizados y 10% de gente que comía, y el 90% era gente iletrada que no comía. Bueno, sí, muy interesante. Ignacio Zuleta con nosotros. Y todo lo que pasó, usted recién enfatizaba, ¿el kirchnerismo ya se terminó a propósito o no? El kirchnerismo no existe, es el peronismo. Sí. Ha tenido distintas versiones de adaptación a los momentos históricos. Existió el menemismo, que fue el gobierno de la década de Carlos Menem entre el año 89 y el año 1999, y luego convivió con el dualdismo, que era el peronismo de la provincia de Buenos Aires, del área metropolitana, para decirlo así, y luego el propio peronismo se denomina a sí mismo kirchnerista y hoy cristinista, pero esos son adjetivos muy tenues, no definen nada. Es el peronismo, que tiene distintas formas de hacer proselitismo ligados a algo que está muy metido en los gobiernos conservadores, y el peronismo es un movimiento conservador, que es el personalismo, el caudillismo, el culto a la personalidad. En eso, el peronismo es un ortodoxo partido conservador y de derecha. Es decir, no cree en la horizontalidad. Nunca ha tenido una compulsa interna para elegir candidatos ni autoridades partidarias. Dígame una cosa, Zuleta, dígame una cosa. Cristina Fernández de Kirchner, ¿podría llegar a ser presidente en el 2028 o presidenta, como ella sostiene? ¿Y qué intenciones tiene de volver al sillón de Rivadavia esta señora? No, yo no puedo adivinar sus intenciones. Ahora, es la conductora del peronismo nacional y conduce el peronismo de la provincia de Buenos Aires, que es la mitad de la Argentina. Hizo una elección la última elección del peronismo fue una elección extraordinaria, sacó 44% de los votos en la segunda vuelta, es decir, es la mitad de la Argentina. Querer ignorar eso es una torpeza interpretativa para quienes observan la política, y política quienes hacen política. No se puede ignorar que esa es la Argentina. Y la conducción formal de ese proceso la tiene Cristina de Kirchner, y no tiene ningún dirigente que le haya discutido ese rol. Tiene que negociar, como lo va negociando con los gobernadores, para mantener su mando, su control, pero ahora, que quiera ser presidenta, no lo sé. Yo no conozco ningún político que no tenga ambición. La ambición es consustancial a la tarea. Quieren ser presidentes del mundo, no solo presidentes de un país. Claro. Ahora, ella tiene una serie de dificultades vinculadas con las causas judiciales. Creo que las causas judiciales, primero, no perjudican en la Argentina, al menos al prestigio de los candidatos. Ya hizo elecciones, y el peronismo ha hecho elecciones muy buenas con sus principales dirigentes, o algunos de sus dirigentes importantes, observados, procesados y aún presos. O sea, eso no influye. Tampoco se puede negar el derecho electoral, salvo que la Suprema Corte, que es la instancia final de juzgamiento en la Argentina, en todos los países, dicte una inhabilitación. Ella no tiene esa inhabilitación, pese a que está muy comprometida, especialmente por el juicio, un último juicio que la condenó y que ahora está en la Corte. Habrá que ver si eso se resuelve
en el corto plazo o en el largo plazo. Si uno mira lo que ocurrió con Carlos Menem, que también fue condenado por contrabando de armas, contrabando de exportación de armas, la Suprema Corte de Justicia, al recibir el último recurso, no lo trató nunca y esperó que Menem muriera. Porque podría entenderse que se evitó una descalificación de esa naturaleza ante una magistratura que había gobernado la Argentina durante 10 años. Y Kirchner gobernó durante 8 años la Argentina y ha sido vicepresidente otros 4. Sí, o sea, sí. Yo no descartaría que también la justicia no termine de resolver el caso en el tiempo de nuestras vidas, lo cual la autorizaría a ser candidata y tiene la conducción del partido para hacerlo, para que vaya a ocurrir o no. Bueno, dos últimas consultas así rápidamente porque se nos agotan los minutos acá, agradeciendo la gentileza suya, Ignacio Zuleta, desde Buenos Aires, respetado periodista y consultor político argentino. Esa relación de Milei con Trump, o viceversa, Trump con Milei, y también la relación de Milei con algunos presidentes de la región, digamos, acá entran los países que están cercanos a la Argentina, por supuesto. ¿Cómo ve usted, que a través de qué prisma podríamos analizar esa relación de Milei con Donald Trump, que sigue siendo el amo del mundo, al parecer, este señor, ¿verdad? ¿Y cómo están las cosas ahí entre Milei y Trump? Creo que las relaciones internacionales, especialmente de mandatarios, responden estrictamente a fines proselitistas internos locales. Si Trump le fuera mal, Milei ni lo saludaría. Si Milei no fuera presidente, Trump ni lo saludaría. No tiene ninguna importancia, a mi juicio. Bueno, los alineamientos internacionales no resuelven el destino de los países. La Argentina logró, cuando tuvo la crisis de la deuda, que las Naciones Unidas, con la casi mayoría total de sus miembros, firmara declaraciones y resoluciones que le ayudaban a resolver su problema de deuda externa. Eso no sirvió para nada. Y ahí se alinearon todos los países del mundo detrás de la Argentina, y la Argentina tuvo que ir a un default y no se pudo recuperar. Entonces, esos alineamientos son para consumo interno. O sea, para gente a quien Trump le cae simpática, Milei se acerca y le gusta y saca provecho en las encuestas. Ahora, no creo que decida ni el destino de la Argentina, ni el destino de Milei, la relación con Trump, ni viceversa. Trump no depende de la Argentina, ni depende de Milei. Dígame, creo que es puro pirotengo. Dígame una cosa, ya culminando, en Milei va el presidente argentino actual, ¿va a viajar a Roma para despedir a Francisco? ¿Sabe usted eso? ¿Se anunció ya? ¿No? Se ha anunciado, sí, va a viajar, creo que viaja el viernes, va con una muy pequeña comitiva. Sí. De funcionarios del gobierno, que había invitado a unos legisladores, pero decidieron no viajar. La Argentina está en un momento muy caliente de su agenda política, está discutiendo las posiciones de cada uno en la pelea electoral de octubre, donde se renuevan legisladores de las dos cámaras y puede influir en el futuro del mandato presidencial que culmina en 2027. Entonces los políticos no están para andar viajando, tratan de concentrarse en congresos partidarios, acuerdos políticos, y que es lo que los ocupa ahora. Bueno, y al parecer también abuchearon e insultaron a Victoria Villarroel a la salida de la misa en homenaje al Papa Francisco. La ceremonia fue encabezada por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva. Está usted al tanto también de eso, ¿verdad? Sí, lo he leído en la Bueno, y resumiendo,
¿qué legó, qué dejó, qué representó para la Argentina el primer papa latinoamericano y argentino que falleció el lunes, lamentablemente, Francisco I? Con esto vamos a cerrar. A ver, ¿cuál es la opinión suya? ¿Qué nos podría legar reflexionando lo que nos dejó el Papa argentino o Papa, digamos, romano, Francisco I? Yo le diría que, repito lo que dije antes, para la Argentina, el haber asegurado que la Argentina esté entre los países en la isla de paz del mundo y en la región, y especialmente en lo que hace a la democracia argentina, que el sistema es tan sólido que permite que haya alternancias de gobierno de signos muy distintos, sin violencia, sin persecución, sin cárcel, sin presidentes muertos o presos o destituidos. Eso es importantísimo para la Argentina. Después el haber llevado el pensamiento latinoamericano, la visión del mundo de Latinoamérica y especialmente del pensamiento nacionalista forjado en la Argentina al Vaticano. Llevado la filosofía nueva hacia el papado que permeó y que influyó en los años de su pontificado, sí, en lo político. Y se puede hacer una lectura de los documentos del Papa, las encíclicas y otros documentos que produjo, en donde este pensamiento latinoamericano, esta visión del mundo desde otro ángulo, ha sido muy importante. Son procesos históricos, seguramente van a cambiar, seguramente pueden tener otro rumbo, ninguno es superador del anterior, pero creo que le ha dado a nuestro mundo, al mundo de Latinoamérica, le ha dado un lugar de prestigio que no digo que no tuviera, pero que él confirmó. Es decir, ha sido importante que nuestro pensamiento y nuestra vida haya llegado a una instancia de universalidad como es la de la Iglesia Católica. Y lo digo desde el punto de vista político y intelectual. No me meto en las cuestiones doctrinales. Eso ya, que hablen los curas, que hablen los obispos, y que hablen la gente de fe que tiene algo que decir sobre eso, que no soy yo. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio Zuleta, periodista de mucha vigencia, analista y autor del libro El Papa Peronista. Queremos saludar también aquí a Pepe José Quevedo, que hizo posible esta conexión con este referente del periodismo de la Argentina, el señor Ignacio Zuleta. Hasta cualquier momento, dependiendo de usted, de sus ganas de seguir en contacto con Asunción. ¿Le parece, señor Zuleta? ¿Querría volver a estar conectándose con nosotros? A su disposición cuando lo necesite. Bueno, muchísimas gracias, muy amables. Muchas gracias, muy amable.